Empecemos definiendo los términos leyenda rosa y leyenda negra. La leyenda negra es la corriente de opinión antiespañola que se desató en Europa durante los siglos XVI y XVII. Comenzó como una crítica a los abusos cometidos durante la conquista de América por los españoles. La leyenda rosa, por lo contrario, es una exaltación devota de la monarquía y la exaltación retadora de la lengua y la cultura hispánica. Miraban a la colonización de América como que aquellas tierras eran una empresa nacional, pues en ella participaron los reyes, el pueblo y el clero. Los reyes, lejos de explotar a las colonias como si fueran un negocio, las consideraron como una parte del reino que había que evangelizar y civilizar. Ellos enviaron misioneros, ordenaron que se tratara a los indios como hermanos y no autorizaron su esclavitud. Aquellos que se suscriben a la leyenda rosa suelen pensar cosas como que el Imperio Español no era racista, que era una sociedad bastante igualitaria y que el mestizaje entre el indio y el español era cosa de cada día, que básicamente era un paraíso mesticida entre muchas otras cosas. En este video, como se podrán dar cuenta por el título del video, nos encargaremos de dar luz a este asunto y de refutar tanto la leyenda rosa como la leyenda negra. Para empezar a tocar este tema, veo pertinente tocar y mencionar a la académica Pilar Gonzalvo y su texto La trampa de las castas. En este texto se presenta un argumento para negar la existencia de las castas bajo la siguiente premisa. El concepto sociedad de castas no puede emplearse para explicar toda la complejidad social del México virreinal, ya que las reglas no fueron rígidas, no tuvieron la misma vigencia o no se aplicaron en la totalidad del territorio. Este argumento deja bastante que desear. Si bien el sistema de castas permitía excepciones y el matrimonio legítimo entre criollos y, por ejemplo, un mulato o un sambo o un indígena o un mestizo, no era la norma ni mucho menos, eran meras excepciones. Con la lógica presentada por Pilar Gonzalvo, tampoco podríamos decir que los nazis y su antisemitismo era racismo, o que no les importaba la raza porque había negros en el ejército alemán o porque había gente mitad judía en cargos importantes del Reich, o que consideraban algunos judíos como honorarios que habían sido condecorados en la Primera Guerra Mundial por sus servicios militares a Alemania, y que acabaron siendo considerados como arios honorarios y no se les persiguió. Que hagas excepciones a la hora de discriminar no te quita lo racista. Hitler es hoy universalmente conocido a nivel mundial por su recalcitrante antisemitismo y rechazo contra los judíos. En este sentido, algo similar podríamos decir del Imperio Español, que permitiesen mestizos, mulatos, zambos, negros en puestos elevados e importantes del imperio, no quita que sí que había un racismo en el imperio de forma generalizada. Con esta lógica ni siquiera el sistema de castas de India sería racista, pues tenemos papers que apuntan a que la mezcla racial en la India era algo activamente promovido por los conquistadores arios que invadieron por el norte de la India. Esto independientemente de lo racista y antimestizaje que podrían haber sido sus textos. También es verdad que el mestizaje fue alentado en un inicio por los reyes católicos, y que figuras como el Papa lo promovían de forma activa. Eso es cierto, pero solo fue en un inicio de la colonización. Luego, sin embargo, se promovía un sistema de castas endogámico donde la mezcla no era nada bien vista. Mismamente, por ejemplo, había varios conventos como el convento Corpus Christi, que fue un convento de monjas donde solo se permitían monjas indígenas, e inclusive en varios conventos estaban segregados racialmente, y muchas veces en estos conventos de monjas llegaron a rechazar a gente de entrar a participar en ellos porque no podían probar que eran indios puros. Esto no es para nada exclusivo del Imperio Español, era una costumbre medieval. Después de todo, así se evangelizó a los cumanos, a los tártaros en Lituania, e inclusive fue algo presente en Nueva Francia. Todo el mundo antiguamente tenía nociones así, y cosas como esta no eran raras. En la antigüedad clásica europea, Aristóteles decía que los pueblos del norte de Europa eran un montón de bárbaros y que eran esclavos naturales de los griegos. Y por ejemplo, gente como Ibn Khaldun hablaba de los negros como un pueblo de esclavos naturales flojos, y decía que los judíos eran tan flojos porque eso lo habían adquirido por haber sido esclavos durante tanto tiempo. Retomando el tema, el linaje, cosa innegablemente ligada a la raza, era casi que señal de tu estatus social en el imperio. Don Lázaro López Pacheco, un funcionario principal menor, en una carta semialfabeta al fiscal Don Lázaro, comparó favorablemente la pureza de su hijo con la de su primer rival, Don José Casiano Carrasco.
Hay que tener en cuenta que él se negó visiblemente a usar el respetuoso título de Don al referirse a sus oponentes, y llegó a decir cosas como que, en primer lugar, en mi hijo se encuentra la cualidad de un indio puro y limpio, sin mancha, una cualidad absolutamente ausente en Joseph Casiano. Desde la madre de su padre, era conocida públicamente como mulata, de ascendencia mixta africana, y esta cualidad es transmisible y se traduce a todos sus descendientes, dijo don Lázaro. También exigió que su propio servicio en el gobierno municipal fuera interpretado como prueba de la pureza de la sangre, cualidad legada a su hijo Miguel Vicente al nacer. Dijo lo siguiente: en mi hijo se encuentra la pureza y limpieza de sangre, la nobleza adquirida a través de la obtención y administración de empleo honorable. El ejercicio de tales cargos honoríficos, concluyó, lo colocó entre las filas de los de sangre limpia. Don Lázaro invocaba la pureza de sangre según sus criterios tanto raciales como sociales. Mientras afirmaba su propia pureza genealógica, aludió a la mancha de sangre africana en la familia Carrasco, así como también en segundo lugar contrastó su orgullosa participación en el gobierno municipal con las actividades viles del carnicero Joseph Antonio Hernández. Ahora bien, para no extenderme demasiado en este tema, en la descripción dejaré un link a varios papers del tema en los cuales también me estaré apoyando parcialmente, pero sin embargo tampoco quiero ahondar mucho en el tema porque hay más cosas que cubrir, además de que un colega mío está preparando un artículo enorme del tema. Siguiendo con el tema, en el caso de los españoles tenemos papers que nos muestran cómo la iglesia promovió activamente una casta endogámica donde los blancos se mantenían puros y homogéneos de forma mayoritaria. Esto puede ser notado si observamos a los registros parroquiales de la época. Vemos como en la ciudad de Cartago, en casi 90 años, la endogamia que presentaban los españoles era muy considerable, no se solían mezclar. Este mismo patrón se repite en muchos otros estudios. Si bien a veces algunos mestizos eran contados como blanco en los registros parroquiales, esto no era la norma y solo eran unos cuantos, nuevamente recurriendo a lo que mencionamos del argumento usado por Pilar Gonzalvo, que en efecto algunos fuesen incluidos en la casta como honorarios o como blancos entre comillas, no quita el hecho de que esto no era la norma y que había un sentimiento antimestizo por muchos sectores de la población. Una forma de tratar de mantener la pureza de su grupo fue recurrir a solicitar licencias matrimoniales y dispensas para poder realizar matrimonios consanguíneos. Todo esto con el afán de preservar su linaje. Por medio de las disposiciones que dictaba, la Iglesia contribuía a mantener la condición social de los españoles. Un ejemplo de las causas que podían ser justas para otorgar una dispensa. Por familias honestas, esto es, que ambos contrayentes son de fadias ilustres y honestas, y por conservar este lustre y decoro de las familias, y que contrayendo no se vea precisada a casarse con el varón desigual, quiere su consanguíneo mirar su decoro y casarse con ella. Otro indicador de este proceso lo encontramos en los datos parroquiales, donde aparece la etnia para solo uno de los cónyuges. Para este caso se registran 24 matrimonios donde el novio es español y no se registra la etnia de la novia. De igual manera aparecen 54 matrimonios en los que la novia es española y no aparece etnia del novio. Esto refleja que este grupo de españoles se casó con gente de otras etnias y de una posición inferior. Suponemos que principalmente con mulatos y mestizos, pues como ya se indicó, estos lazos matrimoniales constituyen un medio de ascenso social para dichos grupos. El grupo principal producto de la mezcla de razas es el de los mestizos, el procreado inicialmente por español e indígena. En la ciudad de Cartago son la mayoría, principalmente a partir de la segunda mitad del siglo XVIII. En las actas de matrimonio aparecen un total de 4.561 mestizos en 2.433 matrimonios. Sus patrones de crecimiento son ascendentes durante todo el periodo. En Cartago los mestizos mostraron mayor tendencia a casarse con indígenas, más que con españoles. En parte esto se debe a la menor distancia social entre ambos grupos y el afán de tener acceso a las tierras indígenas. Por el contrario, en la Guatemala del siglo XVIII se da un mayor número de matrimonio entre mestizos y españoles, por conseguir el ascenso social que entre mestizos e indígenas. El patrón de matrimonio exógamo mestizo español nos muestra poca frecuencia de estas uniones, debido principalmente a la mayor distancia social entre estos grupos y el carácter tan cerrado y endogámico del grupo español. Sin embargo, aunque parezca una contradicción, el español acepta como cónyuge con mayor frecuencia a un mestizo que a cualquier individuo de cualquier otra casta.
El paper en cuestión considera que estos españoles corresponden a los estratos bajos, son pobres y probablemente hijos de matrimonios exógamos. El matrimonio entre mulatos libres y españoles obedece a factores endogámicos y sociales, por ser estos españoles de los estratos bajos de este grupo, como es el siguiente ejemplo. En 1790 Francisco Javier Mayorga, mulato, oficial del cuerpo de pardos, soltero, hijo legítimo de Francisco Mayorga y de Bartola Ancheta, promete en arras 1000 de plata a su futura esposa doña Francisca González de Villalón, soltera, hija natural de don Luis González de Villaleón, y doña Manuela Almandoz y Sabatella. La niña es pobre, por lo que no había hallado con quién casarse, y a pesar de la desigualdad de condiciones, su madre, doña Manuela, consiente el matrimonio bajo la condición de la promesa de arras que hace el otorgante. La sociedad colonial americana se caracterizó por la mezcla de los distintos grupos étnicos que coincidieron en el territorio que se produjo desde los primeros momentos de la conquista. Este mestizaje no va a dar, sin embargo, a un sistema social igualitario. La sociedad colonial se configuró más bien con arreglo a un sistema jerárquico inspirado en los criterios aristocráticos de raíz feudal que provenían de las metrópolis europeas. Se creó un sistema de castas cuya cúspide estaba regentada por la población blanca, ya fuera de origen peninsular, llamados despectivamente guachupines, o americanos, criollos. Por debajo de estos dos grupos estaban los indios, negros, chinos, judíos y finalmente los mestizos. Pero hasta finales del siglo XVI el fenómeno del mestizaje americano no tuvo repercusiones sociales graves, ni se tomaron en principio medidas especiales para limitarlo. El mestizaje entre americanos y españoles fue generalizado y la población mestiza, especialmente la criolla, jugaría un papel crucial en las empresas de la conquista. La cédula real del 19 de octubre de 1514 parece ser el pronunciamiento sobre esta materia, que como puede verse es de total permisividad. Es nuestra voluntad que los indios e indias tengan, como deben, entera libertad para casarse con quien quieran, así con los indios como con los naturales de nuestros reinos, o españoles nacidos en Indias, y que esto no se le tenga impedimento, y mandamos que ninguna orden nuestra que se hubiere dado, o por nos fuere dada, pueda impedir ni impida el matrimonio entre indios e indias con españoles o españolas, y que tenga entera libertad de casarse con quien quisieren, y nuestras audiencias procuren que así se cumpla. En los siglos XVII y XVIII, a medida que se iban nivelando los sexos en el grupo blanco, criollo y peninsular, pues al principio las mujeres blancas eran poco numerosas, los matrimonios interraciales fueron cada vez menos frecuentes entre las clases acomodadas. Paralelamente con la llegada de la población negroafricana esclava, se estableció la idea de que la mácula de la esclavitud se transmitía por la sangre. Fue entonces en un momento que el mestizaje no paraba de crecer, cuando se exacerbó una ideología mixófoba o antihibridación que sería cada vez más elaborada y estricta. Se caracterizaron categorías en forma de castas, en un intento de trazar líneas de separación entre unos y otros en términos de ley moral y teológica. Las posibilidades de cruzamiento eran infinitas, y las adecuaciones burocráticas a esta realidad devinieron en retóricas tan absurdas como la que está apareciendo en pantalla. Como ya señalaba el mismo Jorge Juan y Antonio de Ulloa en su relación histórica de 1748, las castas que provienen de la unión de unos con otros son de tantas especies y en tan grande abundancia que ni ellos saben discernirlas. En la América colonial, a la escala de colores raciales corresponderá desde pronto toda una escala de funciones sociales, según un esquema que regiría toda la organización social y económica de las colonias. Habla del espectro de colores para referirse al mestizo en sus diferentes categorías. Le corresponderá para llenar las funciones sociales intermedias entre señor blanco y peón indio. En suma, se trataba de mantener un status quo trazado idealmente. El temor al fin de este orden social se veía representado en la constatación del aumento del número de mestizos en las colonias del licenciado Castro. Carta al rey de 1567. Hay tantos mestizos en estos reinos, y nacen cada hora, que es menester que vuestra majestad mande enviar cédula que ningún mestizo ni mulato pueda traer arma alguna ni tener arcabuz en su poder, porque esta es una gente que andando el tierno
ha de ser muy peligrosa y muy perniciosa en esta tierra. Significativamente, en 1776, durante el periodo de las reformas borbónicas liberalizadoras, entre comillas, el monarca español Carlos III promulga la pragmática sanción para evitar el abuso de contraer matrimonios desiguales, para su aplicación en los reinos y dominios de España. En 1778, la Real Pragmática sobre matrimonio se extiende a las posesiones de ultramar. El objetivo era controlar los matrimonios considerados desiguales en la metrópolis. A partir de entonces, todo hombre menor de 25 años y toda mujer menor de 23, y todo el que no viviera bajo la tutela paterna debía casarse según el acatamiento del consentimiento paterno. La pragmática excluía a negros, mulatos y otras castas, en la creencia que, siendo tanto ellos ilegítimos, sería imposible para ellos obtener consentimiento. De este modo, el cuadro teórico ideal que servía al modelo de la sociedad americana colonial era una transposición de los conceptos rígidos de España metropolitana, donde la obsesión de la pureza de sangre y el criterio fundamental de separación de las razas no permitían el mestizaje. En una sociedad post-feudal compuesta por el nacimiento de aristócratas, hidalgos y plebeyos, solo los cristianos viejos que podían demostrar su ascendencia cristiana eran aceptados en la escena social. El honor o la honra, que era el pilar de la posición social reconocida, dependía de este hecho. La nobleza venía tanto del hecho de ser un gentilhombre con títulos como de ser puro de raza, de ascendencia cristiana, y esto aplicaba a toda la población. La pureza de sangre, que como doctrina católica de distinción entre cristianos y no cristianos, musulmanes y judíos, se remonta al menos al siglo XIII y se convierte, pues, en la obsesión clasificadora de la segunda mitad del siglo XVII. Cabe añadir que no solo el matrimonio, sino también la fornicación, el concubinato y las promesas de matrimonio, todas ellas transgresiones desde el punto de vista espiritual de la pureza de la Iglesia, se recogían como actos de adulterio. Estos casos eran frecuentes entre hombres casados y mujeres solteras, que a menudo eran de diferente clase social y o grupo racial. Concretamente, eran situaciones que se daban a menudo en las plantaciones entre mujeres esclavas y propietarios de las haciendas. La mixofobia hacia los judíos se dio en los mismos términos, aunque las motivaciones explícitas eran diferentes, pues su origen se remontaba al conflicto histórico-religioso de tradición bíblica, como afirmaba Arce de Otarola. Los judíos, por su crimen de lesa majestad divina y humana, han perdido toda suerte de nobleza y de dignidad, y la sangre del que entregó a Cristo está infectada hasta tal punto que sus hijos, sus sobrinos y sus descendientes, lo mismo que si hubieran nacido de una sangre infectada, son privados y excluidos de los honores, de los cargos y las dignidades. La infamia de sus padres les acompañará siempre. El sistema de raza o caste, como ya mencionamos, se inspiró en el concepto español de limpieza de sangre, que originalmente se refería al estado o condición de tener ascendencia cristiana vieja, inmaculada, libre de judíos, musulmanes y antecedentes heréticos, utilizando principalmente contra judíos y musulmanes conversos en la península ibérica. Este concepto comenzó a desplegarse contra categorías raciales a fines del siglo XVI, proceso que se refleja en probanzas de limpieza de sangre realizadas por ciertas instituciones coloniales, entre ellas la Inquisición y la Orden Franciscana. Dos aspectos de este cambio discursivo son dignos de destacar aquí. Primero, al menos inicialmente, el concepto de limpieza retuvo su connotación religiosa metropolitana. Para los españoles en México, su despliegue contra los negros y los nativos estaba ligado a su condición de cristianos nuevos. En segundo lugar, aunque los españoles coloniaron marcaron cada vez más los ancestros nativos y africanos como impuros y, en general, vieron la mezcla con cualquiera de los grupos en términos negativos, fue la sangre negra la que se interpretó más frecuentemente y de forma sistemática como una mancha en el linaje. Desde los primeros años de la colonización, la corona castellana consideraba puros a los habitantes conversos de las Indias porque descendían de gentiles que no se habían mezclado con otras sectas contaminantes. En consecuencia, importantes teólogos y juristas ibéricos defendieron tanto la sangre nativa como la española. En su obra de principios del siglo XVII, sobre los orígenes de los indios, por ejemplo, el fraile Gregorio García destacó que, aunque la entonces popular teoría de que los indígenas descendían de los antiguos hebreos resultaba para ser verdad, deberían considerarse puros, porque era imposible que hubieran llegado al Nuevo Mundo antes de la muerte de Cristo. La implicación era que los indios no descendían de los deicidas.
una aspersión comúnmente lanzada sobre los judíos en la época medieval y en la Europa cristiana moderna temprana, y por lo tanto sus genealogías no estaban manchadas. García también enfatizó que los españoles que descendieron de los indios, nótese el reconocimiento temprano de la hispanidad para personas con ascendencia nativa parcial, no debe ser considerado inferior ni negado ningún privilegio porque, al unir esa parte de los indios que tienen tales españoles con la de la nación española, dicha parte pierde cualquier asociación negativa que tuviera y gana mucho del aquel ahora que lo acompaña, del cual por ser mejor y más honorable, dichos descendientes toman el apellido español, aunque sean mestizos, y tienen la misma cantidad de sangre india y española, y como tales pueden ser admitidos y sus cargos honoríficos y de gobierno, y a otros honores y reinos religiosos, y no están excluidos de ellos por tener partes indias. Las observaciones de García no solo revelan sus esfuerzos por eliminar posibles implicaciones de impureza entre los indios y mestizos, también muestran la construcción de la mezcla hispano-indígena como un proceso redentor en el que las partes españolas redimieron a las indígenas. Reflejan, en otras palabras, las primeras etapas de una ideología colonial española religiosa y racial que permitió la redención de los indios a través del blanqueamiento. Concebida esta coyuntura como la infusión de la sangre de los cristianos viejos españoles. A fines del siglo XVI, por ejemplo, la Inquisición mexicana decidió otorgar la certificación de limpieza a aquellos que no tenían más de una cuarta parte de ascendencia nativa, llamados castizos. La decisión implicó que los mestizos podrían alcanzar un estatus social y espiritual equivalente al de los españoles si en sus venas predominaba la sangre española cristiana antigua. En contraste, la ideología colonial española, no solo en la Nueva España, sino también en el mundo atlántico español en su conjunto, rara vez permitía a los de sangre negra la posibilidad de redención total. En su crónica del siglo XVII sobre la vida del rey Carlos V, por ejemplo, Fray Prudencio de Sandoval comparó la supuesta incapacidad de descendientes de judíos conversos para deshacerse de su raza judía con la de los descendientes negros para separarse, incluso con miles de antepasados blancos, de su negritud. Para entonces los íberos estaban desplegando regularmente el mito de la maldición de Cam contra los africanos de piel oscura, vinculándolos así a una genealogía bíblica manchada que estaba condenada a la servidumbre perpetua. Y esto no quita para nada que sí había negros en puestos prominentes del imperio. Famosos son aquellos conquistadores negros que ayudaron a la conquista de América. Sin embargo, que hubieran honorarios o excepciones no cambia el punto. Las diferencias en el estatus de pobreza de los nativos y negros en el contexto colonial español derivaron, en primera instancia, de las distintas formas en la que los dos grupos fueron incorporados al orden sociopolítico español, y, en particular, de los privilegiados indígenas en relación como vasallos de la corona de Castilla con el rey, la fe y toda la simbología de la sangre. En resumen, en la América colonial, las regulaciones matrimoniales para la imitación del mestizaje devinieron en herramientas al servicio de los intereses sociopolíticos y económicos del poder, al permitir crear las líneas de diferenciación social y, en suma, el mantenimiento del status quo. Se formalizaron las relaciones extramatrimoniales entre hombres castellanos e indias conversas por tener conciencia de la legitimidad de su conquista. A pocas décadas de empezar la conquista se tenía instalado ya un sistema de exclusión a mestizos y demás gente de mala raza, por decirlo de cierta forma. Muchos ahora posiblemente me dirán en los comentarios que si el imperio español no era mesticida, entonces ¿de dónde surge tanto mestizo que vemos inundando la sociedad hispanoamericana el día de hoy? La respuesta es muy simple. La cantidad de mestizos aumentó con las revoluciones independentistas. Solo basta con mirar la demografía de las principales ciudades y de cómo con el tiempo la mentalidad racista de los españoles se perdió, eventualmente con la abolición de las castas. Seguramente, de no ser por la independencia, hoy en día Hispanoamérica demográficamente sería muy distinta. Mucho se suele hablar por parte de anglófilos e hispanistas de cómo los anglos eran racistas en contraposición a los españoles, quienes sí mezclaron su sangre, no como los anglos. Esto es falso. El aparente rechazo de las uniones interraciales en América del Norte deriva de la dificultad de integrar tribus amerindias aún inconversas en las aisladas y puritanas comunidades fronterizas. Un problema que los territorios hispanos rara vez enfrentaron, debido a que las culturas que encontraron
fueron en su mayoría sociedades agrarias considerablemente desarrolladas y que eran básicamente imperios, no tribus salvajes. También se suele pasar por alto el cómo los primeros funcionarios coloniales en Nueva Francia e Inglaterra de hecho buscaron integración con los indios mediante los vehículos de la civilización y la cristianidad. Un ejemplo de esto es John Eliot, misionero puritano para los indios americanos, que algunos llamaron el apóstol de los indios y quien también fundó la escuela latina Roxbury en la colonia de la Bahía de Massachusetts en 1645. Mientras los españoles rápidamente adoptaron políticas exclusivas en pocas décadas, Nueva Inglaterra y Francia, a finales del siglo XVI e inicios del siglo XVIII, tenían políticas que aspiraban a la integración de los indios, quienes consideraban blancos salvajes. Que no veamos fenotipos mixtos en los blancos de Estados Unidos de herencia protestante se debe más al hecho de que los amerindios poblaron escasamente la costa este, lo que imposibilitaba cualquier evento de mestizaje a gran escala, sin contar que Estados Unidos recibió enormes olas de inmigración europea de muchos países, de Alemania, Irlanda, entre muchos otros, que era justo lo que estaba haciendo España y que la independencia interrumpió. Esto ha sido todo por el momento. Si les gustó, den a like, compártanlo, suscríbanse, síganme en Twitter para estar enterados de todo. Estos son cosas de las que no muchos saben, que yo realmente yo veo mucho hispanista pintando el Imperio Español como algo igualitario, como algo antirracista, pero para nada era eso. Vaya, nuevamente, como dije en un inicio, es como decir que no soy racista, soy nazi pero no soy racista porque tengo un amigo negro, por favor, qué ridiculez es esa. En fin, sin nada más que añadir, ya saben lo de siempre, hasta la próxima.